Hola, hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a arrancar un tema nuevo que se llama potencial eléctrico. Primero, se tienen que acordar qué es una fuerza constante. Una fuerza constante es una fuerza que no cambia el módulo, no cambia de dirección, ni tampoco cambia el sentido. Por ejemplo, si yo tengo un objeto cualquiera y sobre él actúa una fuerza, que acá está representada de color rojo, bueno, esta fuerza es constante si siempre tiene este ángulo con respecto a la dirección horizontal, siempre tiene el mismo valor numérico, por ejemplo, 20 newton, y siempre es, bueno, tiene el mismo sentido, ¿verdad? Que en este caso está para arriba. Bien, cuando tenemos una fuerza constante, podemos calcular el trabajo de una fuerza constante. Miren este ejemplo. Yo tengo una persona que está empujando un objeto realizándole una fuerza, ¿no? Que vendría a ser una tensión porque es con una cuerda, y esa fuerza forma determinado ángulo con una horizontal que está ahí representada. El objeto se mueve cierta distancia, de acá hasta acá, ¿verdad? O sea, esto es lo que pasa primero y camina, y luego el objeto se traslada hasta acá, ¿sí? Bien, entonces se puede definir el trabajo que realiza esta fuerza, es una magnitud que se define en física, como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Bueno, ¿qué es esto de producto escalar? Es una forma que tienen los físicos de multiplicar, ¿verdad? Este es el caso de un producto escalar entre dos vectores. ¿Cuál es el resultado de ese producto escalar? Bueno, es una magnitud escalar, el trabajo es una magnitud escalar, que en realidad la calculamos con esta ecuación. Es decir, ustedes van a usar esta ecuación que está acá recuadrada con rojo. Es igual al producto de la fuerza por la distancia que se mueve el objeto en cuestión por el coseno del ángulo. Y este ángulo es el que forma la fuerza con el desplazamiento. En esta figura que está acá, el ángulo sería este que está señalizado acá, ¿verdad? Entre la fuerza y el desplazamiento que le llamamos delta X habitualmente. ¿Está? Bien. Esta ecuación la podemos usar, recuerden, solamente cuando la fuerza es constante y tenemos un desplazamiento rectilíneo. ¿En qué unidades voy a medir esto? Mire, la fuerza se mide en newton, ¿verdad? Los desplazamientos en metros. Entonces me va a quedar una unidad que es newton por metros. Y esto no tiene unidades. Newton por metros es la unidad de trabajo. Lo que pasa es que a esa unidad se le da un nombre especial y se le llamó joule, ¿tá? Que se representa con una J. Quiere decir entonces que newton metros es igual a joule. Acá lo tiene. ¿Tá? Bien, es una magnitud escalar, les dije. Que sea escalar significa que no va a ser un vector, pero sí va a tener un signo, ¿verdad? Va a poder ser positivo, negativo o va a poder ser cero. Bueno, vamos a estudiar esas distintas situaciones para ver el signo. Bien, supónganse en este primer caso. Cuando la fuerza está a favor del movimiento del cuerpo, ahora el cuerpo sale de acá y llega hasta acá, se desplaza delta X, que es el vector que está señalizado ahí con azul, ¿verdad? Cuando la fuerza va a favor del movimiento, este ángulo, que es el que aparece en la ecuación, es menor de 90 grados. Entonces, si yo hago coseno, vamos de vuelta acá arriba, si yo hago coseno de un ángulo entre 0 y 90 grados, menos 90, porque coseno de 90 es 0, me va a dar, este coseno me da un número positivo. Como la fuerza es positiva y el delta X es positiva, el trabajo me da positivo. En definitiva, si la fuerza está a favor del movimiento, debido a que este ángulo es menor que 90, a ustedes les va a dar un trabajo positivo. Si la fuerza está frenando al objeto, o sea, va en contra del movimiento, del sentido del movimiento del objeto, el ángulo me va a dar mayor a 90 grados. Y coseno de un ángulo mayor a 90 grados es un número negativo, si quieren prueben con la calculadora, y por lo tanto el trabajo me va a dar negativo. ¿Ah? Y ahora, si la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento, es este caso, el tercero, coseno de 90 es 0. Entonces, si yo voy acá a la ecuación y multiplico coseno de 90, que es 0, 0 por cualquier cosa me da 0, el trabajo valdría 0. ¿Tá? Y acá están las tres posibilidades
del signo del trabajo que realiza una fuerza. Bien, miren este ejercicio que les planteé acá. Es un ejercicio que tiene varios datos, los voy a subrayar un poquito para que ustedes vean cuál es lo importante. Me dicen cuál es el peso del objeto, 34,3 newton. Se mueve sobre un plano horizontal hacia la derecha, o sea que el cuerpo se mueve para este lado, ¿sí? Y se mueve a una distancia de 16,0 metros. Este es el delta X. Sobre el objeto actúan dos fuerzas, F1 y F2. F1 vale 18,0 newton y F2 es igual a 10,0 newton. La superficie de apoyo es rugosa. Miren acá que yo ya estoy planteando todas las fuerzas. La superficie de apoyo es rugosa y le ejerce al cuerpo una fuerza de 3,19 newton. Esta fuerza que está acá es la fuerza de rozamiento, es la fuerza ejercida por la rugosidad. Mientras que el apoyo le ejerce una fuerza de 23,9 newton. El apoyo es la normal, ¿tá? Aunque ustedes no se acuerden mucho de estas fuerzas, lo importante es ver cómo se calcula el trabajo, porque después lo vamos a enfocar al tema de carga, ¿verdad? Esto en lugar de ser un cuerpo, va a ser una carga moviéndose en un campo eléctrico. Así que lo importante acá es ver cómo calcularían el trabajo de cada fuerza. Bueno, me pide precisamente el trabajo ejercido por cada una de las fuerzas. Después me pide el trabajo neto. ¿Qué será el trabajo neto? Lo mismo que trabajo total, ¿verdad? Y bueno, tendré que calcular cada trabajo de cada una de estas fuerzas y después los sumo todos y obtengo el trabajo neto. Luego me pide que calcule la fuerza neta. Y luego me pide el trabajo de la fuerza neta, ¿tá? Y que saque conclusiones de eso. Me dan otro dato más importante que me dicen la aceleración. Ahí me dicen la aceleración a razón de 1,00 metros por segundo al cuadrado. ¿Tá? Esos son todos los datos, ya los marqué ahí. Ahora los voy a ir a usar, voy a tener que borrar los dibujos. Y vamos a calcularlo acá. Miren, por favor, lo que me importa es el ángulo y cómo calculan el trabajo. Ustedes van a aplicar esta ecuación que está acá, esta, a cada una de las fuerzas. O sea, cuando sea F1, ustedes acá van a poner F1. Cuando sea el peso, van a cambiar F por el peso. Y lo único que van a tener que fijarse, bueno, son el valor de las fuerzas, por supuesto, y el ángulo, que es donde ustedes se equivocan con mayor frecuencia. A ver, miren un poquito, a ver si lo entienden. La normal sería esta, ¿verdad? Siempre se fija en el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, o sea, con el vector rojo que yo puse ahí. El desplazamiento es 16 metros. Esto es fijo para todos los ejercicios, para todas las partes, perdón. Bueno, ¿cómo calcularíamos el trabajo de la normal? Va a ser la normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Ven? Si yo calculo el trabajo de la normal, voy a poner acá normal. ¿Tá? La normal me decían que era 23,9 newton. Está más arriba el dato. El desplazamiento es 16,0 metros. El ángulo es en lo que ustedes tienen que prestar mucha atención. ¿Qué ángulo forma? Este vector celeste con este vector rojo, que es el delta X. Bueno, forman 90 grados. Como coseno de 90 es 0, 0 por cualquier número me da 0. Como les dije antes, toda fuerza que esté a 90 grados con respecto al desplazamiento no realiza trabajo desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque esta fuerza ni ayuda ni perjudica al movimiento del objeto, que en este caso es horizontal hacia la derecha. Miren el trabajo del peso. ¿Qué pasa con el peso, que es este vector que está acá? Nuevamente me queda coseno de 90 grados, por lo tanto me vuelve a dar 0 newton. Como está a 90 grados del desplazamiento, vector negro, vector rojo, forman 90 grados, coseno de 90 es 0. Bueno, ahora vamos a las Fs, F1 y F2, miren. F1, ¿cómo voy a calcular el trabajo de F1? Y bueno, va a ser F1 por la distancia que recorrió el objeto por el coseno del ángulo. La fuerza F1 valía 18,0. El cuerpo se desplazó 16,0 metros. ¿Y qué ángulo forma F1, vector este negro, con el desplazamiento? Bueno, es el ángulo de la letra, que son 25 grados. Coseno de 25. Para hacer esta cuenta en la calculadora hagan todo seguido, o sea, aprieten 18 por 16 por cos 25 igual, cuiden que la calculadora esté en dej, ¿tá? Y bueno, ya dijimos que en newton por metros, eso me da
Joule. ¿Cómo me queda el trabajo de F2? Miren el signo, primero que nada. Como F1 está ayudando a que el cuerpo se mueva hacia la derecha, tiene signo positivo. Pero F2, el trabajo, como va en contra del sentido del movimiento, me debería dar negativo. ¿Ah? Bien, vuelvo a plantear la fórmula de trabajo, que va a ser F2 por delta X por el coseno del ángulo. El ángulo, ¿cuál va a ser el ángulo? ¿Es este ángulo que aparece acá, que vale 16 grados? No, no es ese ángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo que fijarme qué ángulo forma F2 con el desplazamiento, o sea, con el vector rojo. Y el ángulo ese que aparece ahí en la letra es este. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que a 180 restarle los 16,0 grados para obtener, este es el ángulo, ¿verdad? Para obtener este ángulo que es el que va en la ecuación. Miren, ahí, lo planteé acá. ¿Ven? 16 es esto, pero el ángulo que va es el que está ahí marcado con rojo, que me da 164. Ahí miren, como coseno de 164 es un número negativo, toda esta cuenta me da negativo y ahí ven el signo negativo del trabajo de F2. ¿Tá? Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es opuesta al delta X, o sea que el ángulo que hay ahí son 180 grados. Por lo tanto, lo que van a poner ahí es coseno de 180 y le va a dar un trabajo negativo también. ¿Está? Bien. El trabajo neto. ¿Cómo calculo el trabajo neto? Y bueno, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos que calculé recién, ¿verdad? Ahí van a tener que sumar trabajo de la normal, miren ahí, trabajo de la normal, trabajo del peso, trabajo de F1, trabajo de F2 y trabajo de FR. Y ese trabajo me da positivo 56 joules. ¿Está? Bueno, no sé qué puse acá, igual 62 y acá puse 56 joules. Bueno, después hagan ahí las cuentas, a ver si tengo una calculadora y lo hago rápidamente. Porque puse esos dos números. 261 menos 154 menos 51, 56. ¿Está? Bueno, y este 62 no sé, no me acuerdo de dónde lo saqué. Pero es este el resultado. ¿Sí? Bien. Ahora, a mí me pedían que calculara la fuerza neta. Ya habíamos visto que la fuerza neta se puede calcular como masa por aceleración. Y esa fuerza neta, en este caso, tiene que ser horizontal y hacia la derecha, porque el cuerpo se está moviendo así, ¿verdad? Horizontal hacia la derecha. Entonces, cuando yo calcule la fuerza neta, como el producto de la masa por la aceleración, voy a obtener este valor, que es 3,5 newton. Esta es una forma de determinar la fuerza neta. Podía haber agarrado todas estas fuerzas y haberlas sumado vectorialmente y me va a dar exactamente el mismo resultado. Acá les da la aceleración precisamente para hacer un poco más cortos los cálculos. ¿Tá? Si no, tendríamos que descomponer F1, descomponer F2 y hacer el método de las componentes para determinar la fuerza neta. Pero acá, como les da la aceleración, es más cortito y calculamos la fuerza neta haciendo masa por aceleración. Y acá está representado. ¿Está? Bien. Entonces, cuando calcule el trabajo de la fuerza neta, que es la parte D, yo voy a plantear fuerza neta por distancia por el coseno del ángulo. Es decir, me voy a quedar con esta fuerza y le voy a calcular el trabajo a esta fuerza, ¿verdad? La fuerza neta. Y cuando calculo me queda la fuerza neta, recién la vimos, es 3,5, el desplazamiento es 16 y el ángulo que forma la fuerza neta con el desplazamiento es 0 grados. Y eso me vuelve a dar 56 joules. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo neto hay dos formas de calcular. O bien calculan primero la fuerza neta, como está acá, y luego hacen el trabajo de la fuerza neta, o si no, calculan el trabajo de cada fuerza, como hicimos acá, y lo sumamos. Y eso me da exactamente el mismo resultado. ¿Tá? Esto es muy importante, lo marcan, trabajo de la fuerza neta es igual al trabajo neto. Bien. Ahora vamos a otra magnitud muy importante que es la energía cinética. La energía cinética
es la energía que tiene todo cuerpo que tenga cierta velocidad. Todo cuerpo que se esté moviendo tiene lo que se llama energía cinética. Esa energía cinética se calcula con esta ecuación, es el producto de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado dividido 2. ¿En qué unidades va energía? La unidad de energía es, la masa va en kilogramos, la velocidad está al cuadrado, o sea que son los metros al segundo, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Porque velocidad va en metros por segundos, acá está, y al estar al cuadrado es metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿está? El 2 no lleva unidades. Bien, pero entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que un newton es un kilogramo metro sobre segundos al cuadrado. Entonces, kilogramo metro sobre segundos al cuadrado es newton. Me sobra un metro de acá. ¿Ah? Entonces eso va a ser newton por metro, que es lo mismo que joule. O sea, la unidad de energía cinética también me da en joule. ¿Está? Bien. Entonces ahora vamos a considerar un cuerpo que se está moviendo de un lugar a otro. ¿Sí? Tiene en cierto momento una velocidad inicial y al rato tiene una velocidad final. Diferente o igual, no importa, eso es lo mismo. Entonces, si el cuerpo en este instante tiene cierta velocidad inicial, voy a poder calcular la energía cinética inicial como la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividido 2. Y si luego tiene cierta velocidad final, voy a poder calcular la energía cinética final como masa por velocidad final al cuadrado dividido 2. ¿Qué es lo que se cumple? Que el trabajo neto de la fuerza que actúa acá, o sea, el trabajo de la fuerza neta vendría a ser esto, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Tá? Y energía cinética final menos energía cinética inicial es lo que llamábamos delta energía cinética o variación de la energía cinética. ¿Tá? Esta ecuación es muy importante, ¿sí? Y bueno, vincula lo que estábamos viendo acá adelante, esto que les expliqué primero, ¿verdad? Que vieron que les hice calcular el trabajo neto como la suma de todos los trabajos, o calcular el trabajo neto haciendo primero la fuerza neta y luego el trabajo de la fuerza neta, ¿sí? Y ese trabajo neto es igual a la energía cinética final del cuerpo menos la energía cinética inicial del cuerpo. Bueno, todo eso que les acabo de explicar es en general, ¿verdad? Con un cuerpo cualquiera. Ahora vamos a pasarlo a una carga que está en un campo eléctrico. Y empezamos a aplicar todo eso que les expliqué, pero en particular a una carga. Bien, tenemos una carga que se desplaza en línea recta en un campo eléctrico que es uniforme, ¿tá? O sea, acá ven las líneas de fuerza separadas a la misma distancia, indicando que es un campo eléctrico uniforme. Tengo una carga eléctrica que originalmente está en este lugar y luego pasa a este lugar. ¿Tá? ¿Cómo voy a calcularle el trabajo que realiza esa fuerza eléctrica? Y bueno, con la misma ecuación, va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Que en este caso, la fuerza y el desplazamiento, en este caso, para esta lámina, sería coseno de 0, que vale 1, ¿verdad? Bien. Ahora, supónganse que yo no sé cuánto vale la fuerza eléctrica, pero sí sé cuánto vale la carga y cuánto vale el campo eléctrico. Y bueno, teníamos esta ecuación que vinculaba la fuerza con la carga, o sea, la definición de campo eléctrico es igual a la división entre la fuerza eléctrica y la carga. Quiere decir que si yo conozco E y Q, despejo F de acá, ven que es lo que está hecho, en lugar de F puse E por Q, campo eléctrico por carga. Y bueno, y con estas dos ecuaciones uno puede calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Tá? Vamos a hacer este ejercicio, miren. Tenemos una carga de 2,0 microcoulomb que se desplaza desde un punto A hasta un punto B, en un campo eléctrico uniforme que está ahí dibujado, que vale esto, 2,5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica siguiendo los siguientes caminos. Primero me dicen, o sea, voy a llevar la carga desde A hasta B, ¿verdad? Pero por diferentes caminos. Voy a hacer el camino A, C, B, es una opción. Otra es A, D, B, y la otra es directamente de ir de A hasta B. Y luego me preguntan si la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Ahora les voy a explicar si eso no es y por qué. ¿Tá? Bien,
Vamos a empezar un poquito por el camino que me piden primero, el ACB, supongo que empecé por ahí. Bien, para hacer el camino ACB voy a necesitar, bueno, voy a calcular en primer lugar ahí la distancia, la hipotenusa, la distancia AB, ¿tá? Como tengo esto que vale 3 y esto vale 4, aplicamos Pitágoras, que es la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y voy a tener la distancia AB. La voy a dejar ahí, la voy a usar, y lo que voy a necesitar también va a ser el ángulo este que está acá, así que lo voy a determinar con tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿tá? Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente, dividen 3 entre 4 y luego acuérdense de hacer shift tangente, porque no quiero saber la tangente del ángulo, sino que quiero saber el ángulo. Para despejar el ángulo tienen que apretar shift tangente, o sea, hacer la operación inversa a la tangente. Bien, ahora sí. Empezamos con los caminos. Voy a ir de A hasta C primero y después de C a B. ¿Está? Bien, los datos que tenemos son, el valor de la carga es 2,0 por 10 a la menos 6, esto me lo da la letra, y el campo eléctrico también, que va para acá. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es dibujar la fuerza eléctrica. Como la carga es positiva, recuerdan que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección y sentido. Entonces, de A a C, de A a C, lo hago así, la fuerza eléctrica y el desplazamiento forman entre sí un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Bien. Pero a mí me dan el campo eléctrico y la carga, no me dicen cuánto vale la fuerza. Así que lo primero que hacemos es calcular la fuerza, haciendo E por Q, la calculamos acá, es 5,0 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y ahora voy a calcular el trabajo de ir de A hasta C. El trabajo de ir de A hasta C va a ser la fuerza por la distancia que va entre A y C por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Bueno, miren, la fuerza eléctrica la calculamos, es esta. La distancia es esta, ¿verdad? Es entre A y C, vamos de vuelta, es 4 centímetros, lo tienen que pasar a metros, no se olviden, ¿sí? ¿Por el coseno de qué ángulo? Y bueno, del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Ven que acá yo les dibujé en azul este vector que está ahí, es el vector desplazamiento que une el punto A con el punto C. Y la fuerza va también, o sea, son las dos verticales hacia arriba. Por lo tanto, forman 0 grados, esto da 1. Y ahí calculé el trabajo de llevar la carga de A hasta C. Bien, ahora me falta de C hasta B. Así tengo el camino A, C, B. Bueno, de C a B, miren lo que pasa. La fuerza sigue siendo lo mismo, no va a cambiar porque el campo es uniforme, la carga es la misma, o sea que la fuerza es constante y siempre va a ser vertical hacia arriba. Pero si yo me muevo de C a B, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es 90 grados y como coseno de 90 es 0, ven, ahí se los puse, el trabajo en este tramo de C a B es 0 joule. O sea, la fuerza no realiza trabajo cuando está a 90 grados del desplazamiento. Por lo tanto, ¿cuánto vale el trabajo de A, C, B en ese camino? Y bueno, es el trabajo de A hasta C, lo mismo, ¿verdad? Vale 2,0 por 10 a la menos 4 joule. Recuerden, newton por metros me da joule. Bien. Ahora voy a hacer el otro camino. Camino A, D, B. Lo mismo, la fuerza sigue siendo para este lado y el delta X para este lado. Quiere decir que yo el trayecto lo divido en dos tramos. Para ir de A a D y luego a B, calculo el trabajo por un lado de A hasta D y luego el trabajo de ir de D hasta B, que es este primer renglón, ¿verdad? Pero el trabajo de ir de A hasta D vale 0 porque me queda coseno de 90 grados. Y el de D hasta B, bueno, me queda el ángulo es 0 porque la fuerza y el delta X forman 0, que es el ángulo que aparece acá, ¿verdad? Y el trabajo va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Me da este valor. Bueno, comparen un poquito, ya vamos a ir comparando. Miren, cuando hice el camino ACB, ACB, llevé la carga desde A hasta B, pero siguiendo este camino, el trabajo me dio 2,0 por 10 a la menos 4 joule. Y si lo hago en el camino A, D, B, pero llevo la carga desde A hasta B en definitiva, ¿verdad? Pero por otro camino, me vuelve a dar exactamente el mismo resultado.
Vamos a ver qué pasa si yo la llevo en línea recta uniendo los puntos A y B, o sea, este camino que está acá. Bien, por eso ahí tuve que sacar el ángulo y la distancia, ¿verdad? Recién ahora lo voy a usar. Bueno, ese trabajo de ir en el camino AB más directo es la fuerza por la distancia, por el ángulo, coseno del ángulo que forma la fuerza con el delta X. La fuerza era constante. El delta X era la hipotenusa que ya calculamos. Y el ángulo es el ángulo que forma la fuerza con la distancia, por eso calculamos este ángulo que está ahí. Y nuevamente me vuelve a dar 2,0 por 10 a la menos 4. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en este tipo de ejercicios? Si yo estoy moviendo una carga desde un lugar a otro lugar, no importa por dónde se mueva la carga, puede ser por acá, puede ser por acá o puede ser por acá, no importa el camino, si sale de A y llega a B, el trabajo da siempre lo mismo. Eso es una trampa que aparece mucho en ingeniería. ¿Por qué? Porque les dicen que la carga, yo qué sé, hace acá un movimiento helicoidal, después hace un circular, después hace una voltereta y llega hasta B. ¿Sí? Y hay muchos que se matan haciendo cálculos, usando matemática muy avanzada, cuando en realidad el camino no importa. Entonces, por más que a ustedes les pidan un camino diferente, ustedes hacen el camino que quieran, que los más fáciles son estos. El de ir paralelo al campo y luego perpendicular, porque así se evitan sacar el ángulo como tuvieron que sacarlo acá. ¿Ah? Siempre los caminos más fáciles son perpendicular y paralelo, o sea, y de acá hasta acá, o si no el otro es lo mismo. Esos son los caminos más fáciles. Bien, entonces cuando me piden acá si es una fuerza conservativa, la respuesta es que sí, precisamente por eso que les acabo de explicar, que el trabajo de ir desde un lugar a otro lugar no depende del camino. Yo acá les hice igual un resumen y les puse, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza eléctrica al llevar una partícula cargada desde A hasta B no depende del camino seguido, ¿está? No depende de la trayectoria, sino que simplemente depende del lugar donde sale hasta el lugar donde llega. Y una cosa muy importante, la fuerza eléctrica no cambia la energía total de la carga, ¿tá? O sea, ni le da energía ni le quita energía. También es muy importante. Bueno, por acá dejamos, la próxima seguimos con este tema. Les mando saludos a todos.